Entonces, vamos a ver Marcos capítulo 8. Entonces, aquí en Marcos capítulo 8. Se nota que entraron al canal de YouTube, porque entonces ahora todos apagaron la cámara. Pues, estamos viendo que queden los mensajes distintos. De pronto vamos a quitar el video algunos mensajes y dejar solo los audios. Pero pues es un trabajo que nos va a tomar un poco más de esfuerzo y pues todavía no somos muy buenos con eso. Bueno, Marcos capítulo 8, en el versículo 14, voy a leer en la versión Reina Valera, voy a leer en esta versión. Dice, se olvidaron de llevar pan, y coloco un poco el contexto. Jesús estaba con los discípulos y pues como de costumbre siempre que él andaba la gente se le pegaba y todo esto, y no era extraño, viene esa palabra, no la voy a colocar entre comillas en la subrayo, extraño, no era extraño que Jesús hiciera un milagro cuando pasaba por alguno de los lugares que estuviera, pues allí mismo eh, él hace un milagro, él sana un sordo mudo y luego hace otro mayor, él hace la multiplicación de los panes. ¿Ustedes han escuchado hablar de la multiplicación de los panes? ¿Saben cuántas veces hace esto Jesús? ¿Alguien me puede decir cuántas veces lo hace? Creo, seguramente estoy equivocada, pero creo que 2 veces. Bueno, realmente la respuesta es acertada. Sin embargo, yo siempre le coloco un prefijo. No tenemos ni idea cuántas veces lo hizo, porque Es verdad, nunca se escribió todo lo que Cristo hizo. es verdad. Pero el relato bíblico nos hace referencia a 2 veces. Entonces, tengamos en cuenta esto. Entonces, esta es una de esas 2 veces. Para mi gusto es la segunda. Y vamos a ver por qué la segunda, porque lo explica el mismo relato. Entonces, él termina de hacer esto, de multiplicar los panes. Oye, y después de que él hace el milagro del sordomudo, multiplica los panes, vienen los fariseos y les dicen que porque no les da una señal. Entonces Jesús dice, oye, espere un momentico, ¿ustedes están pidiendo una señal? ¿En serio están pidiendo una señal? Y como que el evento queda ahí, Jesús le dice a los suyos, oiga, caminen, nos vamos de aquí y vamos del otro lado. A Jesús le encantaba, hace 15 días les enseñé una barca, o hace 20 días le enseñé sobre una barca. Hoy otra vez Jesús dice, subámonos a la barca y vayamos del otro lado. Y cuando él dice esto, el relato comienza así en el versículo 14. Se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. 1. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Ya se las sabían. Y luego les dice, y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo es que no entendéis? Entonces, queda ahí como, como en el aire esa pregunta de Cristo, ¿cómo así que no entendéis? Y es curioso porque cuando ellos comienzan, ellos están pensando que no tienen sino un solo pan. Sin embargo, cuando comienza la discusión y Jesús les dice que no vayan a contaminarse con la levadura, ellos dicen que no tienen panes. O sea, el que tenía un pan ni siquiera lo ocurrió decir que tenía, si no se lo había comido ya, algo pasó y dijo, mejor escondo el pan. Digamos que no trajimos. Esto es curioso como esto se da, pero
también me hace pensar en varias cosas. Jesús vuelve a hacer la multiplicación de los panes y pareciera que ellos siempre guardaban las cestas por alguna razón, pero aquí ellos estaban de camino, pero me estoy diciéndolo solamente como algo un poquito forzado en el texto, pero quiero pensarlo de esta manera. Alguien dentro de la congregación dice, oye, como ya van 2 veces que las cosas pasan así, yo me voy a guardar un panecito por si nos da hambre. Pronto Jesús vuelve y lo multiplica, y no solamente podemos comer, sino vender uno que otro panecito del otro lado del río. Y siempre estamos a la expectativa de que se repitan las cosas de la misma manera, que se repitan las cosas de la misma manera. Y eso es como una parte de la congregación, ¿no? Que tiene esa expectativa. Y como que siempre hace las cosas, oye, lo vamos a hacer de esa forma porque de esa forma funcionó las últimas veces. Y hay veces nos vemos en cosas y diciendo probablemente, así funcionó los últimos 20 años, sigámoslo haciendo. O así funcionó el último siglo, sigámoslo haciendo. Parece que se queda eso en un escenario, vamos a dejar eso ahí. También me llama la atención este otro grupo, ¿no? Vieron que se un sordomudo, vieron que se hace un milagro de multiplicación de los panes, y está ahí el grupo, ¿no? El de los prudentes, digo yo, el de los doctos, el de los que tienen la experiencia en el Evangelio y las cosas no los impactan y los dominan mucho y les dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Con quién? Con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Pero es como esa gente que, bueno, yo vi que resucitaste un muerto, yo vi que sanaste un paralítico, yo vi que un gángster se convirtió, pero yo quiero que aquí alumbren luces de colores y que baje una nube del cielo y aparezca un rayo dorado y me hables a mí y me muestres, porque yo necesito una señal para ayudar a mi fe. O simple y sencillamente yo necesito una señal para saber si tú eres verdadero o no tú eres verdadero en lo que estás diciendo. Y eso nos aleja mucho de lo que pasa en nuestras congregaciones cuando, bueno, esperemos saber que, y usamos los versículos bíblicos, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y se apela como a versículos que sustenten que ideas mías. Y ahí nace el peligro del entendimiento, cuando se mezcla con las ideas nuestras, es más, cuando tenemos una idea acerca de algo y en una concordancia encontramos que hay 10 versículos que respaldan esa idea y esto se vuelve peor porque lo volvemos un dogma dentro de nuestras congregaciones y se vuelve doctrina. Entonces terminamos sustentando ideas nuestras con versículos bíblicos que son ciertos y son verdaderos para poder sostener lo que nosotros estamos pensando y entendiendo de nuestra propia interpretación de una idea nuestra para transmitírsela a la gente. Es cuando empezamos a ver que Jesús estaba más preocupado por algo un poco más profundo. Él estaba declarando en su palabra, o en sus palabras más bien, en lo que le estaba diciendo, los grandes aspectos de esto, y es la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Coloca como dos de los grandes grupos de enemigos del entendimiento que podemos nosotros llegar a tener. Y pues quiero ahondar un poco en eso, pero sin entrar en grandes estudios de lo que quiera decirse, pero sí un poco para colocar contexto a la base de lo que estamos empezando a comprender o que algunos ya comprendemos muy bien, pero necesitamos ampliar o al menos recordar. Es el efecto que tiene la levadura cuando se usa. La levadura es un polvito o masa o antes no sé muy antiguamente cómo está presentado, pero que se le coloca a la masa y cuando se mete dentro de la masa, lo que él causa es que hace como un fermento rápido a toda la masa y eso
Y eso hace que la masa comience a hervir. Hervir es como que comience a hacer burbujas. Las burbujas crean aire y el aire crea expansión. Y esa expansión hace que la masa se esponja un poquito más. Y es cuando comemos esos panecitos todos acolchaditos, deliciosos, esos roscones allá en Colombia recién salidos del horno, que están así todos esponjaditos, es porque se ha leudado. Eh, lo que está aquí como principio es que lo que mezclemos, y estas van siendo conclusiones, no quiero ser muy extenso, sino tratar de ser concreto, pero válido en lo que use como ejemplo. Lo que mezclemos en nuestra vida va a hacer que nuestra vida se transforme, se fermente, se llene de aire y crezca para mostrar algo. Sin embargo, no toda la levadura es buena, según lo que nos está diciendo aquí el relato bíblico. Hay levadura que convierte la masa en hojaldre, hay otro que solamente la hace inflar, y hay otro que probablemente si la levadura no está buena, lo que va a hacer es que se deteriore toda la masa y después no sirva para alimentar a nadie. Qué curioso que estemos hablando de multiplicación de panes inmediatamente en el contexto anterior y luego de una pedida, una señal. Y Jesús coloca este contexto. Ya tengan cuidado de que la levadura de los fariseos o la de Herodes no esté. Pensemos un poquito en Herodes. Herodes, pues, hace alusión a una familia, a la familia de Herodes, una familia que se había dado, y esto es una conclusión mía, se había dado algún contexto de familia real, porque el Herodes gobierna Jerusalén como rey, dentro del gobierno del Imperio Romano. Parece que este título se lo había hecho a él dentro del contexto de su gobierno, pues hubo una secuencia de herederos al trono de Herodes, que por eso se pensaba que Herodes era un rol específico, como César, pero pues, más aquí es que era la familia Herodes. Y pues él, en su contexto, tiene cosas influenciadas de varias partes, pero uno de los grandes problemas que tenían ellos es que era primordial que el ser humano, como en su contexto de su alma, su personalidad, sus deseos o estos, fuera satisfecho. Conocimiento, deseos de la carne, sexuales o sensuales. De ahí, ¿por qué un Juan Bautista se levanta y le empieza a decir a este señor todas las cosas que habían sobre el comportamiento sensual y sexual de él y de su casa y el hecho de que ahora estuviera deseando a la hija de su esposa? Esto coloca contextos para estar entendiendo qué era lo que se movía dentro de lo de Herodes. Entonces, fácilmente podríamos llegar a decir que Jesús lo que le estaba diciendo a ellos es: tengan cuidado de contaminarse con las cosas muy humanistas. ¿Por qué? Porque Jesús se había movido en su espíritu, en su corazón, en su misma alma, se había movido, y al ver este sordomudo y haber sentido en él eh, 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 bueno, esa sensación o haberse dolido por este hombre, ¿cierto? Hace que Jesús lo sane de una manera singular. O sea, ustedes leen ahí la palabra, es una manera extremadamente singular. Aquí también escupe y eh, toca su lengua y todo eso, pero fue conmovido por este hombre, para que él tuviera las facultades naturales del diseño del hombre en su parte física y pudiera seguir avanzando. Él se conmueve por la multitud nuevamente, ¿cierto? Porque no tenían qué comer. Y les multiplica el pan hacia ellos. Y pareciera que el hecho de que un Jesús se conmueva hace que Jesús esté pensando solamente en la parte humana de la gente. Y ahí es donde él dice: oye, tengan cuidado de contaminarse, de la parte humanista, de que ustedes vuelvan el evangelio un mecanismo para hacer obras sociales solamente,
y trasladar todo en tendencias sociales solamente, que aunque son necesarias, no son el fundamento ni la base del evangelio del reino. No son el fundamento ni la base de lo que es necesario que se haga. Parece que en la anterior enseñanza de la discusión de la barca, él hace todo esto para que ellos entiendan que hay un propósito mayor y que ese propósito mayor requiere algo de ellos. Y parece que en este escenario de la barca nuevamente les dice qué requiere de ellos. Requiere es que ellos mezclen su vida con lo que es necesario. Pero no es necesario eso. Pero él quería también marcar el otro extremo. Y es cuando habla de los fariseos. Y cuando hablamos de los fariseos, ¿qué estamos hablando de los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Los fariseos aparecieron ahí para hacerle contrapeso a Jesús? ¿O los fariseos ya existían desde mucho tiempo atrás? La historia cuenta que estaban desde antes. Pero ¿qué caracterizaba a los fariseos? ¿Por qué se llamaban fariseos dentro de los judíos? Es importante entender que ellos conocían muy bien la ley, conocían muy bien los ritos, conocían con detalle todas las cosas del comportamiento, de los beneficios o bendiciones y las maldiciones o juicios que traía eh, el actuar conforme a lo que estaba escrito en la ley o no actuar conforme a eso. Ellos lo conocían extremadamente bien. De hecho, se podría decir que eran los religiosos de esa época. Pero examinemos un poquito qué es eso. Entonces, examinemos un poquito eso. ¿Qué era en el contexto religioso de esa época? ¿Acaso cuando habían fiestas judías no todos los judíos las cumplían? Entonces, ¿qué hacía que los fariseos fueran distintos? Eran distintos porque los fariseos se querían asegurar que el resto que los rodeaba se enterara que ellos sí cumplían con las festividades. Y si las festividades tenían paso 1, paso 2, paso 3, querían asegurarse que con exactitud ellos cumplían paso 1, paso 2 y paso 3. Y uno dice, pero ¿qué maldad puede ser haber en esto? ¿Por qué llegaron a ser un grupo tan marcados, que fueron marcados como una secta judía? Pues parece que elementos de control, elementos de reglamentos muy rígidos sobre la forma de ser judíos y todo eso se adentraron en los corazones de estos hombres y mujeres y durante años en la historia se fomentaron hasta llegarse a constituir y ser reconocidos. Un fariseo era fácil de conocer. Mira cómo oran todos. De aquel que está orando más duro para que todo el mundo lo escuche y esté sacando pecho y se pare en la tarima más alta, este es un fariseo. Así eran reconocidos. Eran reconocidos ¿por qué? Porque están viendo que el cielo se está viniendo a pedazos para manifestar al Hijo de Dios sobre la tierra en el cuerpo de Jesús, haciendo milagros, trayendo de su gracia y su misericordia, conmovido por la humanidad, y le dicen, oye, espérate, está bien eso, pero danos una señal, porque es que nosotros queremos desenmascararte, porque es que nosotros somos los que conocemos la ley y todo eso, y a mí no me convence mucho lo que tú haces con la ley. Y fueron unos que estuvieron persiguiendo al Jesús de esa época todo el tiempo, persiguiéndole en cuanto a lo que se hacía y lo que no se hacía, si se hacía como se debía o no se debía. Que hoy es el sábado. ¿Cómo se te ocurre que tus discípulos recojan espiga los sábados? Que vienen cosas muy fuertes en ellos. O sea, provocaron tanto a Jesús que en un momento dado Jesús les dice, no, oiga, ustedes van y persiguen una persona, un discípulo, por toda la tierra y cuando lo logran tener lo hacen 2 veces más hijos del diablo de lo que era antes de que ustedes lo tocaran. Parece ser que dentro de nuestras congregaciones y formas de vidas cristianas, evangélicas, protestantes, católicas, llámelas como lo llamen, hay un grupo de gente que está más pendiente de la regla que del Dios. Así como hay personas creyentes y no creyentes que están más pendientes del hombre y predican a su necesidad y siempre están pendientes de cómo tocar las fibras emocionales, y apaguemos las luces, y este es el momento de hacer tal cosa, y cambian incluso la voz para hablarle.
colocan una forma de voz un poco así como poética y todas esas cosas son formas para poder llegar y tocar hacia el hombre. Asimismo, también hay otras cosas de legalismo dentro de las congregaciones y parece ser que Jesús en este tiempo lo que le estaba diciendo a sus discípulos es: guárdense de esta levadura y guárdense de esta levadura. Pero ¿cuál era el problema que Jesús veía? El problema no era la levadura. El problema era que la levadura impedía que ellos tuvieran entendimiento. Y este sí es el meollo del asunto y es lo que nosotros tenemos que estar pendientes de guardar y de perseguir, porque si las oraciones de los apóstoles eran para que nosotros creciéramos en el entendimiento, y muchas de las palabras hablan del entendimiento entenebrecido, y aún desde, podemos decir, creo que fue en Jeremías, no recuerdo bien, que hablaban de que oye, este pueblo no tiene corazón, no entiende. Tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Oye, no me entienden a mí, decía Dios sobre el pueblo de Israel. Pero años después dice Jesús sobre sus discípulos: ¿no entienden todavía? Les han andado conmigo, les he mostrado cosas, ¿no entienden todavía? Entonces vienen los matemáticos bíblicos, entonces dicen, es que el entendimiento es que Jesús con más poquito hace más y con más hace menos. Eso está bien hasta que tú llegas al pasaje de los talentos. En el pasaje de los talentos, al que tiene más se le da más, y al que tiene menos se le quita lo que tiene. Entonces, no se trata de eso, no se trata de cuánto puede hacer Dios para multiplicar los panes con lo poco que yo tengo. No se trata de guardar un pan por si Jesús quiere hacer un milagro. Se trata de entender que si caminamos con Él, en Él lo tenemos todo, en cuanto a revelación, en cuanto a capacidad, ¿cierto? Competencia para poder hacer lo que tenemos que hacer. Lo tenemos todo en cuanto a gracia, lo tenemos todo en cuanto a perdón, lo tenemos todo en cuanto a ser uno con Él, lo tenemos todo. Versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a veces los utilizábamos y yo siempre me acuerdo muchísimo, muchísimo de un pasaje no, ya estoy hablando yo como de una escena con mi hijo y con mis hijos. Estaba Angélica y David, Danielita todavía no estaba, porque Angélica y David estaban pequeñitos, frente a una cancha de básquetbol y pues ellos siempre trataban de encestar. Y pues allí en un lugar en Bogotá que hay un parque que se llama el Parque Montes, simbólico para nosotros como familia. Y una vez él cogía el balón y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él estaba hablando de tener la fuerza para llegar al aro con el balón, que no solamente llegar, sino estar. Y es bonito, pero es la inocencia de un niño. Y es curioso, pero en cuanto a entendimiento, Jesús no nos dijo que fuéramos como niños en el entendimiento, que fuéramos como niños en la actitud, pero maduros en el entendimiento. Es allí donde Jesús no podía hacer muchas cosas y llegaba a conclusiones: oye, pero si no me están entendiendo y les he hablado de las cosas de la tierra, no les puedo hablar de las cosas del cielo aún, porque si no entienden lo terrenal, mucho menos lo celestial. Porque Jesús vino a traer lo espiritual sobre la tierra y de hecho nos hizo recordar que somos espíritu y de hecho nos dejó el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual y no metamos lo carnal en lo espiritual, sino que si somos espíritu tendremos que expandir lo que es en el espíritu. Así es de que en lugar de estar discutiendo entre nosotros si tenemos o no tenemos, es importante que nosotros entendamos a Cristo. Y lo que tenemos que crecer es en el entendimiento de Cristo, porque finalmente lo que tenemos que entender es lo que nosotros tenemos en nosotros. Y recuerdo una enseñanza que esta mañana volví a escuchar
de un hombre que se llama Juan Ballesteri, de muchos años atrás, que él está hablando de esto del entendimiento y me la topé por casualidad, no que la estuviese buscando, sino no sé por qué, estaba entrando al canal de Unidos y se atravesó esta enseñanza y me acordaba yo de este hombre y él decía, ya hicimos escatología sobre el pecado, pero entendemos técnicamente qué pasa con el pecado, qué ocasiona el pecado en nosotros y técnicamente de una manera simple para entenderlo, el pecado nos deforma. Hablamos del propósito eterno. Todos encajamos en un escenario eterno, predispuesto por el Señor, predispuesto por nuestro Padre, predispuesto por el Creador, predispuesto por Dios, habilitado por Cristo Jesús para poder entender cosas tan simples como esto. El mensaje del Evangelio a quien era dado a la naturaleza, para que la naturaleza fuera restaurada. Y ese es un tema que tendrá uno que ponerse a entender un poquito más. No era dado para hacer milagros y que las señales nos sigan. Entonces, nunca fue el propósito. Eso era si era necesario, porque las señales son necesarias para los no creyentes. Pero para los creyentes es necesario entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de entenderlas. Jesús nunca le pidió a alguien que no tuviera el Espíritu o que no estuviera caminando con él, que lo entendiera. Él le dijo a sus discípulos, ustedes no me entienden. Yo entiendo, o más bien, yo comprendo que el resto no me entiende. Es más, no me interesa que alguien que no crea en mí entienda, porque lo que me interesa es que crea en mí. Y una vez que crea en mí, ahí sí les explico. Por eso a ustedes les explico las parábolas y a ellos les hablo por parábolas. Entonces, como que va encajando todo y va haciendo sentido según Jesús. Va haciendo sentido según la época que él estaba viviendo y aún más sentido sabiendo que nosotros tenemos el Espíritu Santo orando en nosotros. Pero ¿por qué el pecado nos hace perder la forma? Porque si nosotros perdemos la forma, no vamos a poder encajar en ese andamiaje eterno que Dios ha construido. Por eso es necesario que Cristo se conforme en nosotros, para que nosotros seamos vasijas de barro que el alfarero moldea. Y eso ya tiene sentido. No es cuál es el diseño para mí, no. Hay un diseño de reino, hay un diseño eterno, hay un propósito eterno en el cual yo encajo. ¿Qué forma debo tener? Deja que Cristo se forme en ti y Él te dará la forma. Cuando Cristo se forma en ti, no se forma el pecado, se forma la naturaleza de Cristo. Podríamos decirlo de alguna manera, la santidad. ¿Y la santidad qué es? Es una forma de poder nosotros juzgar las cosas y hacer aquellas que contribuyan a la eternidad y separar aquellas que no contribuyen a la eternidad y esas no las hacemos. Así es de que podemos entender fácilmente que hay una obra del Espíritu y una obra de la carne. Todo aquello que no contribuye al propósito eterno es una obra de la carne. Entender mal estas cosas fue lo que llevó a las generaciones de los 70 u 80 que sacaron sus hijos de las universidades. Pero el tema de estrategia de la iglesia hace que los muchachos tengan que estar en la universidad y se preparen. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros hijos se infiltren en todas las esferas del mundo. Políticas, empresariales, médicas, de eso. ¿Por qué? Porque es la forma como vamos a contaminar todo, hacer que todo se fermente con el evangelio verdadero. Es la forma de manifestar al Cristo, la forma de manifestar lo que tenemos dentro de nosotros. No lo vamos a lograr tratando de construir escenarios cada vez más grandes para que quepa más gente. No es que yo voy a traer 1.000.000 de personas a formarse en este lugar. No. Si tienes la sala de tu casa y te caben 10, está bien. Ahora tenemos algo más virtual. Listo. ¿Cuántos caben aquí? Pues que tú tienes. Pero tu sala jamás será más grande de lo que Dios te dé. Mi sala es de 5 o 6. Siempre ha sido así. Pero yo no sé cuánto sea tu sala. Porque han pasado 5 o 6 periódicamente por el seno de nuestra casa. 5 o 6 que han dormido bajo este techo. 5 o 6 que han compartido el pan de nosotros. 5 o 6 que han llorado con nosotros. 5 o 6 que han comido y se han alegrado con nosotros. Diferentes partes del tiempo. 5 o 6 con grandes estaturas. 5 o 6 pequeños
que hasta ahora están comprendiendo el tema. Es lo mío. Es lo de la casa, es lo de mi esposa, es lo que hemos venido haciendo. Yo no recuerdo, desde que llegamos a los pies de Cristo, que mi esposa no tenga 2 o 3 mujeres acompañando el camino y el crecimiento y la edificación mutua. Yo no recuerdo eso. Hoy en día se han acentuado y ya han durado más tiempo un grupo de mujeres que uno dice, oye, si hubiéramos seguido bajo el mismo techo y las mismas paredes, qué rico hubiera sido. Oye, pero qué interesante saber que 5 o 6 mujeres que caminaron con mi esposa hoy en día son influencia donde están. Y gracias a Dios que están bien separadas, porque necesitan su área de influencia, donde pueden infiltrarse e infiltrar el conocimiento de Cristo y el entendimiento de todo esto en esa gente. Sea su familia, sean los amigos, sean los vecinos, los que sean. Y ese es el cuerpo. Como niños en la actitud, pero maduros en el entendimiento. Por eso el ruego y el gemido. Por eso el gemido, el mismo gemido de Jesús aquí, el mismo Jesús aquí que está gimiendo en su espíritu, es el mismo gemido del Espíritu Santo, que dice que con gemidos indecibles intercede por nosotros para entender nuestras oraciones. Padre, ayúdame a transformarme. Haz que explote en mi corazón y que se queme todo aquello que no es tuyo. Y queremos ese evento crucial y determinante en nuestras vidas. Es como querer ser Darwin y explicar la creación del universo a través de un proceso histórico que pasó en la transformación y la evolución de la Tierra cuando hubo un Big Bang que comenzó cuando Dios abrió su boca y dijo, sea la luz. Y explotó el universo en un solo evento. Cuando tú y yo y dijimos de Jesús, eres el Hijo de Dios. Lo que pasó en la cruz, verdad y real una vez y para siempre, porque tú entraste una vez y para siempre por mí, por la naturaleza y por todas aquellas personas que te reconocieron. Yo no creo que necesitemos otro Big Bang en nuestro espíritu porque ya sucedió. Pero sí hay un proceso. Hay un proceso de salvación y por eso es necesario persistir en la salvación. No es en la oración de fe. La oración de fe marcó un hito. A partir de ahí empezamos a actuar un proceso de salvación que va a durar todos los tiempos que estamos sobre la tierra. Ese proceso de salvación es un proceso donde somos perfeccionados, donde tenemos la oportunidad de mostrar santidad, o sea, de decir, esto es de la carne y esto es del espíritu, hago esto. Esto es de la carne y esto es del espíritu, hago esto. Y hay muchas cosas de tu vida sobre la tierra que son del espíritu. Por eso no esperes hechos sobrenaturales, porque cada vez que tú te sorprendas con un hecho sobrenatural de lo que sucede en el reino, quiere decir que tú estás viendo ese hecho por fuera del reino, como cualquier otro espectador que no ha creído y está mirando las cosas del reino como cosas sobrenaturales. Cuando tú debes mirarlas desde adentro del reino, con los ojos del Espíritu, entendiendo que esa es tu nueva naturaleza en Cristo. Y que esas cosas no sorprenden. Porque las señales de los milagros no sorprenden a los que tienen entendimiento. Porque saben que ese es el reino. Eso fue lo que fue dado. Lo antinatural es que no pase. Lo natural es que pase. Y es allí donde nosotros tenemos que vivir. No en las señales y los prodigios. ¿No? Porque cuando eso pasa, es para que el Padre se glorifique. Cuando eso pasa, es para que alguien entienda que hay algo mayor y superior a lo que ellos tienen en su corazón y puedan darle cavidad a que eso entre en su corazón. ¿Por qué no me entendéis? Eso es algo que viene después de un gemido de Cristo en su espíritu. Y el gimiento en su espíritu dijo, ¿por qué piden esto?
cuando tienen aquello? ¿Por qué piden que les muestre? ¿Por qué piden revelación cuando me tienen a mí? Si yo no soy suficiente revelación, dice Moisés, yo ya te vi, pero a ellos, ¿quién les dijo que me envió? El yo soy. El yo soy es porque Él lo es. Continuamente, en la eternidad, Él lo es. El yo soy, nos habita hoy en día. Y continuamente, ese eco de eternidad está en nosotros. Continuamente, ese eco de revelación está en nosotros. Continuamente, lo que nosotros necesitemos está en nosotros. No se trata de cantar una canción. Por eso en alguna parte, creo que es en Romanos 12, permítanme lo busco. Romanos 12. Esto creo que nos va a ayudar a ir cerrando. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Hay dos elementos grandes. ¿Qué es lo que tú necesitas para presentarte ante Dios? Tú. David necesitaba traer ofrenda de bueyes y palominos y tortas y incienso y oro y muchas cosas. Ahora tú necesitas traerte tú. ¿Qué llevo yo? Tú. ¿Cuál es el culto? Él. El culto no es lo que pasa los domingos. El culto no es esto. El culto es Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y empieza a hablar de los miembros del cuerpo y de las funciones y empieza a esclarecer cosas. Hay otro pasaje. Entonces se lo confirmo. Primero de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu lo que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es importante que vivamos en entendimiento, que hablemos cosas con entendimiento, que podamos, que podamos ver esta discusión de 1 Corintios 14 cuando estaba hablando del hablar en lenguas. Y es curioso como fuimos enseñados. No es que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Y es que tienes que hablar en lenguas aquí dentro de la congregación para que tengamos evidencia de que tienes el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la palabra sobre eso? Más adelantico, ¿sabes que escucho? Dice que el hablar en lenguas señala a los no creyentes, mas entender la profecía es señala a los creyentes. Esto del hablar en lenguas lo usa el apóstol para decir, oigan, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero si las hacen sin entender, van a estar perdidos completamente. Quiero dejar un pasaje para reflexionar como cierre de este tiempo solamente. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Probable que más adelante hagamos un desarrollo de este versículo particular. Ahora nada más lo vamos a leer, lo vamos a pedir a Dios entendimiento y orar, porque haya entendimiento entre los que comparten la palabra.
yo no estoy por encima de ustedes. Ni me estoy proclamando líder de nadie. No, nosotros somos gente que está buscando entender el reino y compartir lo que se entiende del reino. Pero sí tenemos que orar unos por otros. Y nosotros estamos poniendo en riesgo nuestro entendimiento del Espíritu al permitir que alguien penetre en nuestras casas de esta forma como ustedes permiten que yo llegue a sus hogares para poder compartir cosas de esto. Entonces es válido lo que dice la palabra de que debemos orar por los que están compartiendo, a fin de que entiendan y compartan bien y claramente las cosas que tiene Dios, para que su iglesia sea perfeccionada a la estatura y a la medida de Cristo, para que todos lleguemos a eso. No unos, todos lleguemos a eso. Y nuestro afán y nuestro gemido y angustia en el espíritu tiene que ser esto. Era la que acompañaba a esa iglesia del primer tiempo. Entre más puedan llegar a la medida de Cristo, más pronto se van a cumplir los eventos que tengan que cumplirse. Y más pronto vamos a poder avanzar en las cosas que Dios tiene. Porque una misión nos fue dada de este proceso de manifestar la reconciliación que Cristo ya logró en la cruz. No es decretar ni declarar nada porque ya todo fue hecho, sino es actuar conforme al entendimiento que tenemos de Cristo para que el Cristo sea manifiesto por medio de nosotros a los que no creen, pero también por medio de nosotros para edificar a los que creen. Y dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, permítanmelo leerlo en esta versión Nueva Traducción Viviente. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu de este mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y tal vez en otro escenario vamos a hablar de la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios. Está en nosotros, forma parte de nosotros. Y por su Espíritu podemos entender las cosas que son de arriba. Para vivir en medio de las cosas que pasan abajo. Solo con entendimiento sobrepasaremos exitosamente tiempos como el que estamos viviendo y tiempos como los que vienen para vivir de manera productiva para el reino, a fin de que siendo llamados y asidos por Cristo, conformados a Él, podamos encajar en el diseño eterno y ayudar a otros a que encajen, para que el pecado que los encoge los pueda dejar y el Cristo que los habite los pueda conformar, para que cumplan su misión en esta tierra. Padre, te damos muchas gracias por lo que cimentas en nosotros, por lo que fundamentas en medio de nosotros, en medio de nuestras casas. Permite que estas palabras cada vez puedan ser repetidas por cada uno de manera más clara, más sencilla, más simple y más entendible, a fin de que todos lleguemos al conocimiento tuyo, de la verdad perfecta, a fin de que edificados como un solo cuerpo, creciendo a la estatura de Cristo, podamos llegar a la meta y concluir aquello para lo cual fuimos llamados. Bendecimos cada casa y cada hogar y permítelos avanzar en medio del caminar que tienes
predispuesto desde el cielo para ser marcado en esta tierra, en cada uno de los hogares. Amén. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Cualquier cosa, si alguien quiere decir algo, que pueda, ya están con ustedes. No, papi, que nos dejaste picados, yo creo. Bueno, es la idea poder estar compartiendo y cada vez saber que no lo sabemos todo y que siempre hay algo por aprender, siempre hay algo que Dios nos muestra, aun cuando yo llego aquí, siempre hay un pedacito que Dios me hace avanzar más y eso es lo hermoso, que Él dándonos espíritu para que lo entendamos, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. ¿Qué más, Mari? ¿Cómo estás? Bueno, Mónica, si estás aquí, nos escuchas, pues está bien. Si tuviste problemas de señal, vamos a subir el video esta tarde para que lo puedan ver. Luego se lo compartimos a Laura también. Listo, muchas gracias. Sí, se nos dañó un pedazo. Nos tocó coger el celular y conectarnos al celular. Bueno, no está bien, Moniquita. Ahora vamos a hacerlo lo más pronto posible, ¿ok? Bueno, qué rico verlos. Gracias y paz para todos. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Chao. Gracias.